Bolivia está compuesta por 36 naciones indígenas, originarios y afrodescendientes, que están reconocidos por la Constitución Política del Estado. Nuestro país es un Estado plurinacional. Este paradigma nos ha permitido abrazar la multiplicidad de etnias, costumbres y cosmovisiones que existen en nuestro territorio, abriendo paso a una visión más diversa de la bolivianidad. El 42% de la población reconoce la pertenencia a alguna nación indígena. En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Discriminación y Derechos de la Población LGBTI de Bolivia. 33% de las personas participantes se identificaron como personas LGBTI, pertenecientes a los pueblos originarios e indígenas. 13,8% como quechua, 13,1% aymara, 1,6% chiquitano, 0,60% guaraní y 0,60% mojeño. De hecho, existen términos nativos para reconocer a las diversidades dentro del mundo indígena: tebi, quehua, chisu, urcuchi, cuñauyembocuimbae, carimacho, carincha, carin, huarmipura. Todavía existen grandes desafíos para que la pluralidad sea un espacio para todos, todas y todes. Hablar de diversidades sexuales ancestrales, del ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, desmontar la herencia colonial y homofóbica de las tradiciones y rescatar los saberes indígenas sobre maternidad, paternidad, aborto, masculinidad, ser hombre, mujer, trans, gay, lesbianas o cualquier otra expresión de diversidad, disidencia sexual y de género, todavía puede ser un tema complejo de tocar. Son las personas LGBT que forman parte de algún pueblo o nación indígena, campesina o afrodescendiente las que están visibilizando estas discusiones. Una de las principales preocupaciones de esta población se basa en la vivencia de una doble discriminación. Por un lado, la discriminación por su orientación sexual e identidad de género, y por el otro, la discriminación por su pertenencia a una nación indígena. Por eso, la inclusión y la lucha contra el racismo es fundamental para que se respeten los derechos de las diversidades sexuales ancestrales en Bolivia. Es importante que las políticas y programas que se implementen tomen en cuenta las necesidades y perspectivas de estas personas. Solo así podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos, todas y todes. En este tercer episodio de Vientres Libres, Corazones Diversos, hablaremos sobre cosmovisión, aborto, personas LGBTI y indígenas afrodescendientes. Sean bienvenidos a todos, todas y todes. Empezamos. Y para este episodio hemos invitado a dos personas capísimas que quiero presentarles para que hablemos del tema que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Queremos presentarles a Pedro Arévalo, es investigador, educador y activista por los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de personas LGBTIQ+, adolescentes y jóvenes. Ha realizado diversas investigaciones para conocer la situación de los derechos de las personas LGBTI y jóvenes en ámbitos de educación escolar superior y en medios de comunicación. Actualmente es parte de la Fundación de Power y desarrollando acciones de incidencia y educación en favor de jóvenes en la diversidad sexual. Pedro, bienvenido. Gracias. Y también a Carla Sharon Sánchez Ibarra, que tiene 25 años, es activista afro-boliviana, parte de las diversidades sexuales, secretaria de la organización Unión Afro Santa Cruz, estudiante del trabajo social, agente comunitaria en IPAS Bolivia y facilitadora en derechos sexuales y derechos reproductivos. Bienvenida, Sharon, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Soy Barra, no Ibarra. Barra. Oh. Carla Okay. Sharon Sánchez Barra. Barra. Okay. Entonces les hemos invitado a ustedes aquí, en base a toda la experiencia que tienen en el tema que nos ha tocado hablar, para que nos digan, como persona indígena y afrodescendiente en Bolivia, cuál es su experiencia, cómo han vivido esta identidad en la sociedad boliviana y cómo la viven ahora. Si nos pueden comentar eso. Hola a todos, todas, muchas gracias por la invitación. En este caso, primero yo me autodetermino como una persona quechua, ¿no? Antes que incluso usar la palabra indígena, que es una palabra que ha sido una confusión, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llega a las Américas, él ve a indios porque creyó que llegó a la India, ¿no?
confundió a estos indios y para distinguirlos nos denominó indígenas. Entonces yo antes que indígena me identifico como quechua porque es lo que soy, es lo que siento, es lo que he vivido. Y bueno, aparte de quechua también soy maricón, soy colla, ¿no? Esto como parte de mi identidad porque también he migrado, ¿no? Y este proceso de migración que he tenido del occidente del país, Bolivia, hacia el oriente del país, también ha marcado mucho mi experiencia. Entonces está muy interrelacionado, ¿no? Todo esto de ser colla, ser quechua, ser maricón. Y bueno, lo he vivido creo de muchas formas, lo he reflexionado. Me ha tocado vivir un proceso un tanto también de violencia por todo el contexto que ha vivido nuestro país, ¿no? En toda su historia en general. Pasando de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia, eso no fue algo fácil, no fue una conquista de la noche a la mañana. Entonces he tenido que vivir ese proceso con un poco de dolor, con violencia también, pero bueno, estamos aquí para reflexionar, seguramente vamos a estar hablando un poco más de esto más adelante y bueno, esa es parte de la experiencia o cómo yo en este caso me autoidentifico como persona. Muchas gracias. A mí me parece súper interesante lo que mencionas de antes de ser indígena, sos quechua, y creo que eso es una aclaración que nos va a servir muchísimo para poder desarrollar todo el tema y en base a eso seguir con las consultas que tenemos más adelante. Sharon, del pueblo afroboliviano, también adicional a la pregunta que le decíamos a Pedro, ¿por qué crees que es importante visibilizar a las diversidades sexuales ancestrales también? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo considero que es importante la visibilización y bueno, lo cuento desde mi experiencia, es el sentir que no hay un referente, ¿no? Dentro de la comunidad afroboliviana donde yo participo, donde yo me identifico. El hecho de ser una activista joven afroboliviana ha sido algo difícil para mí, confrontar esto a la comunidad afro. Justamente por lo que le menciono, digamos, ¿no? Porque yo no veía un referente, no había alguien del cual yo me agarre la mano y bueno, vamos juntos porque yo antes ya estaba peleando por tus derechos, digamos, ¿no? Entonces me tocó como que en limpio, de cero, y entonces eso. Y aparte sos muy visible en tu identidad como persona, tu orientación también dentro de todo este movimiento donde desarrollas tu trabajo. Sí, exacto. De hecho, no sé, tal vez quisiera contar una pequeña introducción. Dale. Mi mamá, yo soy descendiente por parte de mi mamá, descendiente afro. ¿Ya? Mi mamá fue adoptada por familias militares cuando era bebé prácticamente, ¿no? Entonces mi mamá desconocía acerca de su descendencia afro, lo cual conllevó a que sus hijos desconociéramos también nuestra descendencia, digamos, ¿no? Entonces yo crecí desconociendo mis raíces, desconociendo que yo soy afro. Entonces me tocó hacer una investigación por parte mía desde muy niña a raíz de la violencia, del racismo, de la discriminación que sufría tanto en el colegio como en el barrio, en la sociedad en general, digamos. Entonces me tocó hacer investigaciones de mi cultura a partir de, bueno, si no estoy mal, entre los 9 y 10 años. Era jodido, tenía que cuidar mi salud mental, ni siquiera sabía cómo cuidar mi salud mental, pero yo necesitaba saber, necesitaba respuesta a mis cuestionantes, por qué mi color y demás. Entonces eso. Súper. Gracias Sharon por compartirnos esa experiencia realmente. Y gracias Pedro por estar aquí, de verdad yo estoy muy emocionada porque podamos conversar sobre esta temática. Y una pregunta que les tengo es si dentro de las diversidades sexuales o la identidad de género se habla sobre los espacios indígenas afrodescendientes que se toman. ¿Cómo lo toman ustedes al respecto? ¿Qué piensan sobre el tema de la diversidad sexual, las identidades de género? Uh-huh. ¿Se habla de estos temas en las comunidades? Genial. Bueno, solo para también acotar con lo que complementaba Sharon, por ejemplo, y para poder conocer un poco, digamos, el contexto en este caso, a diferencia de ella, yo, por ejemplo, cuando nací siempre supe que era quechua, pero no lo nombraba porque vivía en un entorno donde todos éramos quechuas. Entonces no te nombras a la gente y dices, hola, soy quechua, ¿no ves? Porque el idioma está, las costumbres están, las tradiciones están, y eso estaba presente en mí, en mi vivencia desde que nací, desde que tengo memoria, ¿no? He comido mote desde que tengo memoria. Entonces no me nombraba como quechua. El proceso de migración que viví ya cuando tuve 5 años a Santa Cruz,
y la violencia que he tenido que experimentar, que he visto por medios de comunicación, etcétera, me ha llevado a asumirme, por ejemplo, como colla, como quechua, de alguna forma para muchos como un insulto, principalmente lo de colla, ¿no? Colla de mierda, otras cosas. Y bueno, he tomado esto de alguna forma porque la migración sí está muy relacionada con mi experiencia y con mi vida, ¿no? Pero igual, por ejemplo, el hecho de ser maricón, ¿no? El hecho de ser una persona de la diversidad sexual y de género también está muy relacionado, ¿no? Yo creo que todas las personas LGBT habitan todos los espacios del mundo, ¿no? Por eso no somos una comunidad, ¿no? No estamos en un barrio, no estamos reconocida como la comunidad número 37 del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? No, entonces somos parte de toda la población y habitamos todos los espacios, y eso se ha hecho históricamente, ¿no? Incluso desde la misma revisión ya bibliográfica que uno puede hacer, muchos estudios sociales, por ejemplo, antropología, sociología, han investigado sobre esto, la presencia, incluso se ha investigado sobre la historia de la diversidad sexual, ¿no? Y tiene antecedentes desde los mismos orígenes que conocemos del ser humano. Entonces, y esto también es parte, pues, de los pueblos que anteceden la llegada de los colonos, ¿no? Pueblos ancestrales, etcétera, que han también vivido justamente lo que es la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, dentro de lo que es la nación quechua, dentro del imperio incaico, se tiene evidencia, por ejemplo, de que existían personas con una identidad de género diversa, ¿no? Que se asumían como entre hombre o como mujer. No digo que no haya habido violencia en ese entonces, la ha habido, porque el patriarcado también ha sido un sistema que ha estado en todo el mundo prácticamente, más violentos o no en unas partes que en otras, ¿no? Pero ha existido. Entonces, pero estas personas, por ejemplo, con una diversa identidad de género, no es que se denominaban yo soy trans en ese entonces ni nada, ¿no? Tenían otros términos. Está, por ejemplo, la palabra queusa dentro del quechua, que yo no la utilizo porque a mí nunca me dijeron eso, ¿no? A mí nunca me dijeron queusa, en mi entorno siempre he sido maricón. Entonces, están presentes, ¿no? Están presentes, es algo que tal vez no se llegaba a reflexionar, creo, antes, ni tanto en lo que son tal vez los movimientos relacionados con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ancestrales, ni tampoco tanto con la diversidad sexual. Hace tiempo atrás, pero ya hace unos años yo he venido viendo justamente que se está comenzando a generar más reflexión sobre este tema, se está comenzando a abordar, entender de que puede ser guaraní, puede ser aymara, puede ser quechua, y puede ser trans, puede ser lesbiana, puede ser no binaria, etcétera, ¿no? Son cosas que se entrecruzan y no tienen que generar un conflicto, ¿no? Pero, como decía antes, el patriarcado ha existido y ha intentado por muchas formas, y ya con la llegada de la colonia mucho más fuerte, de hecho, de tratar de eliminar todo esto, ¿no? Toda la forma de diversidad o aquello que salga de este sistema binario, ¿no? Hombre-mujer, y que incluso se instaura en muchas cosmovisiones como el chachahuarmi, ¿no? Que el chachahuarmi no tiene que entenderse como hombre y mujer por separado, ¿no? Es una complementariedad muy distinta ahí. Entonces, creo que la diversidad sexual, o sea, está en todo lo que es los pueblos ancestrales como tal, y venimos reflexionando más al respecto, ¿no? Solamente como ejemplo para añadir igual ahí, que en el último examen del periódico Universal, al menos que organizaciones LGBTs han recopilado información respecto a discriminación, por ejemplo, racial, ¿no? En personas LGBT. Para mí ese es un avance muy interesante porque antes no se visibilizaba tanto de la discriminación racial que pueden vivir personas LGBT por su identidad indígena, originaria, campesina, ancestral, etc. Pero ahora ya se lo viene haciendo. Y justamente de eso vamos a hablar más adelante. Sharon, en el pueblo afroboliviano, ¿cómo es lo que preguntaba Britter? ¿Cómo se habla de las diversidades sexuales? ¿O no se habla? ¿O cómo se toma este tema dentro? Bueno, a ver, dentro del pueblo afro, si bien hay personas, las diversidades sexuales, es como que mucho de la vista gorda, ¿no? Y no sé, si me permiten, yo voy a hablar netamente desde mi experiencia, porque, o sea, no quiero generalizar, tampoco quiero tal vez... hablar por otros. Claro, hablar por los demás, porque en realidad su visión, mi visión, ¿no? Entonces, dentro de la población, si bien... puede ser repetitivo, perdón, se reconoce a las diversidades sexuales, no es que esté aceptado. No es que hablemos abiertamente, no es que a mí se me haya aceptado que, ay, ya bien lesbiana y bienvenida. No, entonces a mí inclusive me ha tocado
hacer una pausa en mi activismo porque, como les mencionaba, ¿no? A raíz del desconocimiento de mi descendencia, me tocó hacer activismo muy joven, y luego cuando a cierta edad, que será mis 17, 18, me sacan del closet. Te sacan, ¿no? Te sacan. ¿Cómo es eso? ¿No me lo cuento? Voy a hacer un paréntesis, pero antes que se me vaya, el hecho de que me tocó hacer una pausa en mi activismo, a mí más o menos a esa edad, cuando me sacan del closet, es donde a mí me tocó hacer una pausa también dentro de las actividades del pueblo afro-boliviano, ¿no? Porque igual están, más que todo, estos comentarios destructivos, que se denomina violencia también, porque son comentarios destructivos los cuales te afectan. Entonces, definitivamente me tocó hacer una pausa. Me tocó hacer una pausa, me dolió muchísimo desaparecer y bueno, a lo que yo estaba acostumbrada y a lo que yo me sentía segura. Ahora, esto de que me sacan del closet, fuerte. Recordar esas cosas. No, sí, es terrible, ahora me río, ¿no? Pero en ese entonces sí me chocó muy fuerte. Lastimosamente en mi familia hay mucha homofobia. Yo soy la menor de cinco hermanos, la cual no me hablo con ninguno. Uno de ellos fue el que me sacó del closet de la peor manera en Navidad, así en la cena de Navidad. Ay, frente a todas, con la copa así, ¿no ves? Vamos a brindar porque saben que es lesbiana, ¿no? Y Sharon es lesbiana. Es como ese meme y que vivan los homosexuales. No sé si ven. Sería así. Y solo Sharon levanta la copa. Salud. No, sí, o sea, sí fue muy, muy fuerte. Fue antes que llegaran mis hermanos, luego llegaron mis sobrinos, mis cuñadas. Wow. No, sí, fue fuerte. Y esa cena se perturbó. Ay, no, sí, solo me hicieron a un lado que siguieron cenando. Pasaron un rato el tema. Sí. Igual, y a lo que decía Pedro, de que, y también lo mencionás vos, también se habla de una doble discriminación. No solamente por ser parte de del pueblo afro-boliviano, de ser quechua, sino también por ser maricón, por ser lesbiana, por ser LGBT. ¿Cómo o qué opinan ustedes de esto ahora ya en la sociedad boliviana? Si les ha pasado alguna experiencia, porque al menos las discriminaciones y las violencias son transversales. Hablamos también de interseccionalidad en ese tema. Cuéntenos cómo han vivido ustedes esa doble discriminación. Bueno, cuando llega la colonia, ¿no? Y se instaura todo este proceso del coloniaje, ¿no? Y establecemos esta pirámide en la categoría social, ¿no? Si eres europeo o si eres negro, esclavo, ¿no? Y existía ahí como mestizos y si eras indio tenías que aspirar a ser mestizo, ¿no? Porque estabas más cerca de ser blanco. Entonces eso ha instaurado un proceso, por ejemplo, de racialización. Ese proceso de racialización directamente toca nuestros cuerpos y de alguna forma nos vincula o nos relaciona, ¿no? Si te ven moreno, si te ven con ciertos rasgos, si tienes el cabello de campesino, alguna vez me lo han dicho, si tengo el cabello de campesino, entonces se me adscribe o se me ve como de, no, tú no eres tan blanco, ¿no? Tú no puedes ser esto. Entonces ese proceso de racialización lo he vivido desde que he sido muy, muy niño, digamos, ¿no? Por el color de la piel, por los rasgos, etcétera. Y bueno, eso está entrecruzado justamente también con mi identidad, con el hecho de ser quechua, ¿no? Pero también, ya la pregunta justamente que mencionas, con el hecho de ser maricón, por ejemplo, ¿no? El hecho de espacios, cuando te estás tal vez descubriendo, ¿no? Estás descubriendo tu orientación sexual, tu identidad de género, y comienzas a generar relaciones con otras personas, ¿no? En el contexto de Santa Cruz en particular, me he encontrado con gente, por ejemplo, voy a decirlo así, otros maricones, ¿no? Que dicen, no, con collas no, con collas no me meto, ¿no? Con indios no me voy a meter. Yo, no sé, bebé, que te pasa algo, ¿no? Sí, yo, por favor. Claro, pero son cosas que están, ¿no? Y me gustaría pensar que esto es algo muy aislado, pero no lo es. Estoy seguro que no lo es. Esta idea está muy presente aún en una gran mayoría de las personas, ¿no? En el hecho de, y más dentro de la población LGBT, por ejemplo, yo reflexiono ahí de que muchas personas LGBT, se sienten como, sé que me van a discriminar por ser LGBT, pero nadie me va a discriminar por ser bonita,
¿no? Y tengo que ser bonita si soy blanca, tengo que ser bonita si tengo cabellos tantos, tengo que ser bonita si aspiro esto, o pretendo estatus, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y bueno, en esa forma de querer ser bonita, etcétera, etcétera, se generan también violencias, ¿no? Personas que, por ejemplo, quieren blanquear su piel a un punto en el que sí llegan a echarse blondón, se queman la piel porque quieren verse más blancos o blancas, etcétera. Ese proceso de blanqueamiento para mí existe, ¿no? Está muy presente. Y pasa, ¿no? Entonces me he tocado, como lo menciono, con otros maricones que me decían esto, ¿no? Y bueno, pero algo interesante que me gustaría añadir ahí, por ejemplo, que no lo reflexionábamos, tal vez no lo decíamos, ¿no? El movimiento de las diversidades sexuales y de género de Santa Cruz, que ya lleva como más de 25 años articulándose, ¿no? Tomemos como ejemplo que la primera marcha, por así decirlo, que conocemos en Bolivia y ha generado como la primera, ha sido en Santa Cruz, ¿no? Y si nosotros revisamos esas fotos, vamos a ver que son personas altamente racializadas, ¿no? Son personas trans de pieles morenas, ¿no? De narices bien protuberantes, rasgos que uno puede decir indios, ¿no? Pero claro, en ese entonces no nos pensábamos como, soy india, ¿no? Soy india, ella también es india, nos articulamos, pero también somos trans, somos LGBTs, etc. No se lo hacía, creo, porque lo primero que queríamos visibilizar era que somos LGBT, ¿no? Y queremos existir, y porque claro, tal vez muchos, y conozco sí a muchos compañeros y compañeras que vienen, por ejemplo, de Occidente, que no se reconocen como quechuas, como aymaras y demás, pero que están tan relacionados con eso, con esa identidad, porque su madre o su abuela usaban pollera, su madre o su abuela hablan aymara, hablan quechua, ¿no? Hablan guaraní, entonces, pero ya migrando hacia la ciudad, como buscan desprenderse de todo eso, ¿no? Y tal vez un proceso, por ejemplo, que a diferencia de otras personas, yo lo he vivido como he estado muy en un entorno de mi familia, también del Plan 3000, ¿no? Que es un lugar lleno de migrantes, de mineros, por ejemplo. Tal vez por ese entorno yo nunca he sentido como tengo que desprenderme de ser quechua, ¿no? Pero conozco muchas otras personas LGBT que sí lo han hecho, ¿no? Porque querían ser aceptados, querían sentirse parte de Santa Cruz, de la Santa Cruz, ¿no? Yo qué sé, querían ser una magnífica de Pablo Manzoni, pues, y si eres, pues, Coya, mi amor, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eso pasaba mucho. El Canva promedio. O el Canva promedio, exacto. Sí. Camisita blanca, mocasinero. Ajá, exacto. Sí, aparte todo este proceso de colonialidad no es algo que ya pasó, sino que sigue Está totalmente en nuestras presente, poblaciones, sí. Incluso en todo el movimiento LGBT. Vos, Sharon, has experimentado esta doble discriminación, como lo mencionaba Pedro. Y sí, igual yendo en la misma línea, yo he experimentado la triple discriminación. ¿Por qué? ¿Cuál es la Claro, otra? ¿Quién es la víctima? Mujer, afro-boliviana, lesbiana. Entonces, y vivirlo esto por etapas, porque, o sea, ahorita yo pensando y analizando mientras Pedro hablaba, de alguna manera es como que mi cabeza es como que creo que lo viví por etapas, digamos, ¿no? Y en el colegio, mi niñez, mi infancia, el hecho de que, primero, negra, ¿no? Y mujer. Entonces, les chocaba mucho mi color de piel y mi cabello. Mucho. Pero sí es hermoso. Bueno, lo suelto desde que recién tengo 20 años. Pero, o sea, en la etapa escolar me chocó muy fuerte porque yo lo que hacía era agarrarme mi cabello, un moño, pero un moño así súper apretado, cosa que y encima me ponía gel y me ponía unas vinchas que me apretaban, que me dolían. Yo misma ejercía violencia contra mí misma porque me hacían violencia a mí en el colegio, entonces, Claro. para que no se note que yo tenía pelos crespos. Porque no se imaginan la infinidad de apodos que le han puesto a mi cabello, ¿no? Y recordarlo no es que ahora me cause gracia, en realidad es algo de dolor. Porque me quitaban las vinchas, me quitaban mis moñas en el colegio, con tal de que se vea mi cabello y algo que a mí no me gustaba. En su momento lo odié mucho. Ya de mayor me tocó aprender a cuidar mi cabello, a, no sé, pues ver qué es lo que le conviene a mi cabello para al menos crezca un poquito, porque igual... por toda la violencia y todo lo que le hice a mi cabello, evidentemente no crecía como tenía que crecer, digamos. Entonces, eso por una parte en el colegio, en el tema del racismo y la violencia que recibí constantemente por mi cabello y por mi color de piel. Igual el hecho de la sociedad en general, incluso yo asistía a una iglesia antes. Y bueno,
el hecho de que en la iglesia armaban campeonatos y qué sé yo, ¿no? Y Sharon, vos sos mujer, ¿por qué en la cancha, digamos, no? Sharon, allá en el club de Biblia están las señoritas, digamos, ¿no? Las mujeres no están en la cancha, sí. Y ya luego igual en el tema de cuando se doy a conocer ya por último mi orientación sexual y todo el asunto, es el hecho de que yo sabía que Sharon iba a ser lesbiana porque de la cancha no salía, digamos, ¿no? Entonces... signos de chiquitito. Yo al revés, no entraba a la cancha, todo menos la cancha. No, y... O sea, igual igual como una pequeña anécdota y paréntesis ahorita que lo menciona Pedro. Yo tenía a mi mejor amigo, gay, y me compraba a mi mamá muñecas porque, bueno, pues no perdían la esperanza. Igual el hecho de jugar con muñecas no me quitaba lo femenina, no sé qué tenían en la cabeza, pero igual me gustaba jugar con muñecas, me gusta jugar con muñecas. Pero en ese entonces, la pelota que le daban a mi amigo me la daba a mí, las muñecas que me daban a mí, yo se las daba a mi amigo. Claro, ajá. Complicidad. Claro, Sí, y en nuestra adolescencia de ir creciendo, tocó en algún momento engañar a nuestro padre, porque ellos decían, voy a ser suegra y voy a ser suegro, porque pensaban que éramos novios, digamos. Y ya pues, estábamos todo el tiempo juntos, entonces me salvó mi amigo. Supongo que de alguna manera lo salvé, eso quiero creer. Y bueno, de esa manera yo vivo 3 tipos de discriminación, racismo, entonces, jodido. Sí. Súper fuerte. Y eso del amigo igual que fue tu cómplice es súper cierto. Sí. Muy interesante. Bueno, ¿ustedes creen que el racismo, cambiando un poco de tema, ¿no? Si existe el racismo dentro de las diversidades sexuales, un racismo interiorizado, capaz, sobre las personas que forman parte de la nación indígena o afrodescendiente, en el caso de Sharon, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han sentido o vivido en ese sentido, hablando sobre un racismo interiorizado? Racismo interiorizado. Dentro de las diversidades. Dentro de las diversidades, sí. Bueno, no es que yo haya presenciado en realidad, digamos, ¿no? Pero sí sé que hay, pues existe, no podemos tapar el sol con un dedo, existe, hay el hecho de que, qué sé yo, círculos específicos donde, como mencionaba Pedro, el blanco, el gay, el que más se nota, pero sin embargo después no, ¿cómo lo puedo explicar? El hecho de que aparte de ser de una minoría, que dentro de la población igual te tomen como otra minoría, que no sos parte dentro de, no sé si me doy a explicar. Entonces, sí hay, digamos, y son con comentarios inclusive pasivo-agresivos. Entonces, bueno, de esa manera yo lo percibo. En mi caso, bueno, creo que me adelanté a responder la pregunta hace un rato, sí. Pero me gustaría acotar sobre eso, por ejemplo, y reforzando esto del tema de la racialización. Cuando yo viajé para, por ejemplo, Cuba, que es un país donde las personas tienen características fisiológicas externas muy distintas, a mí no me bajaban de peruano. Yo era peruano para todos, así. Todos me decían, peruano, vos sos de Perú, de Perú. Y ya uno se da cuenta, ¿no? Que realmente la racialización no solo está en Bolivia, ha estado en el continente y está incluso en todo el mundo, ¿no? Nuestros cuerpos están racializados y eso también toca a todas las personas LGBT que replicamos ese mismo sistema, ¿no? No digo que la racialización pueda o no ser mala, pero ha afectado mucho en el sentido de que si te reconocen como parte de, yo qué sé, más indio, te reconocen más coya, más etcétera, es como también te asocian más con otras cosas que para muchos pueden ser malas, pero en teoría no lo son, ¿no? Con el tema de pobreza, con el tema de, ay no, huelen feo, con el tema de no son bonitos, con el tema incluso de son incivilizados, son violentos, ¿no? Eso sí lo he escuchado muchísimo, incluso de muchas personas LGBT, incluso dentro del activismo, ¿no? Que hacen referencia a que los pueblos indígenas incluso son indigentes, creo yo, para muchas personas, y eso sí, es una realidad. Entonces están presentes esas formas de violencia, está pendiente la reflexión para todas las personas, creo yo, LGBT, el hecho de reflexionar sobre esto, porque ser gay, ser lesbiana no te quita lo racista, pues no te quita lo racista. Claro. Ser trans no te va a quitar lo racista, porque lo aprendimos, nos lo enseñan en el contexto en el que vivimos
el Estado Plurinacional de Bolivia, digamos, es muy claro esto, entonces todas las personas tenemos que cuestionarnos esto, replantearnos, pero dentro de la población LGBT lo venimos haciendo. Creo que ya se viene dando cada vez más con fuerza esto, cada vez más venimos dándonos cuenta de que podemos vivir múltiples formas de violencia, como lo menciona Sharon, ¿no? La interseccionalidad, pero no para decir quién es más víctima, ¿no? Yo soy más víctima que vos, ¿no? Yo soy gay, pero yo soy trans, ¿no? No, pero yo soy una persona trans neurodivergente, ¿no? Y yo soy, etcétera, etcétera. Y yo, etcétera. Y yo vivo más lejos que vos, ¿no? Así. Entonces, la idea no es buscar quién es más víctima, ¿no? La idea es tomar conciencia de que realmente existen personas que pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad y que para el caso del Estado, como garante de derechos, requiere una respuesta más inmediata. Porque tal vez en la vida de mujeres, por ejemplo, trans, yo qué sé, de una comunidad aymara, pueden estar su riesgo de vida puede ser así, las pueden matar, digamos, ¿no? Si en su comunidad se enteran que ella es trans, a diferencia de mí, digamos, que yo vivo en la urbanidad, etcétera, mi familia en teoría me ha aceptado, ¿no? Entonces, y también es muy importante esto, por ejemplo, la interseccionalidad, justamente para que el Estado tome cuenta, ¿no? De qué acciones tiene que hacer, dónde prestar atención, pero también nos ayuda a nosotros como población LGBT movilizada a reflexionar. Me parece súper interesante esto, hablar del Estado como garante de derechos para todas las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Pero ahora ya vamos hablando de, así como las diversidades sexuales, hay otros temas que son un poco más tabúes de hablar, incluso para las personas que conocemos, las personas que andamos en movimientos sociales, que es el derecho al aborto. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes cómo se toca este tema del derecho a la interrupción legal del embarazo, los derechos sexuales y derechos reproductivos. Vos como Pedro, siendo quechua del pueblo afro-boliviano, si se toca, ¿no? O si se ha tocado. Conocemos nosotros que, por ejemplo, hay métodos más naturales de abortar, etcétera, etcétera. Todo eso, coméntenos. ¿Cómo se tocan estos temas en los pueblos indígenas, afrobolivianos, etcétera, etcétera? Sí, gracias por preguntarme, señalando justamente como yo siendo quechua, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, a mí no me genera conflicto desde el ser quechua el hablar de aborto o el reconocer el aborto como un derecho. Porque en mi familia, por las tradiciones, por el conocimiento de la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Se sabe qué plantas, por ejemplo, pueden inducir a un aborto, ¿no? Pueden inducir a un aborto y se lo ha hecho, se lo ha venido haciendo, ¿no? Históricamente se ha abortado de muchas formas, pero claro, el hecho de la religión, principalmente digo la religión, la colonialidad, el proceso de colonialidad, etcétera, nos ha impuesto como una forma de ver los cuerpos de las mujeres intocables, ¿no? En el sentido de tienen que reproducir, tienen que hacerlo, exacto, un templo, etcétera. Y claro, ya desde esa forma de mirada se ha venido como ocultando, ¿no? Por ejemplo, mis abuelas, digamos, que conocían estas plantas y sí lo hacían en silencio, ¿no? Tenían que hacerlo en silencio por temor a ser perseguidas después, porque claro, incluso en Bolivia antes era un delito, ¿no? No existían las causas, no teníamos lo que era la ILE, por ejemplo, pero bueno, se ha venido utilizando. Entonces, a mí como quechua, por ejemplo, y dentro de lo que es la medicina tradicional de los pueblos andinos, es parte. No genera tanto conflicto, el conflicto está más ya con lo que es el mundo occidental, con la religión, ¿no? Que nos trae una visión de los cuerpos generalmente y principalmente de las mujeres como templos que no se pueden tocar, ¿no? Como que si te violan, ni modo, tienes que parir, tienes que hacerlo, ¿no? Y claro, ahí no hay un respeto a tu decisión. Pero bueno, yo creo que los pueblos, por ejemplo, aún mantienen todavía estas tradiciones, están presentes, ¿no? Están presentes, pero claro que lo que buscamos justamente es que no se persigan pues estas prácticas, ¿no? Que se reconozcan, por el contrario, como válidas también dentro de lo que es el sistema público de salud, por ejemplo, reconocer como válidas prácticas de medicina ancestral para poder abortar, ¿no? Y bueno, esperemos que esos avances sí se puedan dar. Bueno,
Y bueno, a ver, en el pueblo afro, igual va de la mano con lo que mencionaba Pedro en realidad, ¿no? Porque en los yungas se realiza, ¿no? Pero se realiza algo que es como secreto, el secreto a voces, es total, porque bueno, el patriarcado, el tema de hablar de tabú, el estigma dentro del pueblo y acerca de este tema tan delicado que las personas aún en la actualidad creen que no podemos hablarlo, que está totalmente invisibilizado, es la palabra como tal. Si bien desde mi punto de vista pienso que bueno, pues no se habla, ¿ya? Pero desde mi activismo, de mí como afroboliviana, y bueno, también facilitadora en derechos sexuales, derechos reproductivos, hemos visto la alternativa con algunas primas, porque dentro de la comunidad, aunque no compartamos el apellido, aunque no seamos familiares, por respeto nos llamamos primas, primos, tías, tíos. Entonces nos ha tocado esto, hacer lazos para lo que es dar charlas, digamos, a nuestra organización, al pueblo afroboliviano. Desde ahora hemos iniciado inclusive un proyecto en el cual nosotros nos enfoquemos directamente en la población afroboliviana, ¿no? La cual no directamente le hablamos de aborto porque, pues, como ya les mencionaba, es una palabra que les choca, sí. Porque obviamente pues el Estado, las leyes, aunque está el ILE, evidentemente lo desconocen como tal. Entonces, para nosotros ha sido un punto estratégico hablarles de derechos sexuales, derechos reproductivos, en el cual igual hablamos acerca del derecho a decidir como mujeres, ¿no? Personas gestantes. Entonces, esa para nosotros, o al menos para mí, ha sido una forma viable para que ahora empecemos a hablar, porque es importante, ¿no? Es importante el tema de romper estigmas, tabúes, que lo que se ve no se habla, porque normalmente eso es lo que pasa ahora dentro de nuestras comunidades. Antes pasaban, en la actualidad siguen pasando. Nuestro objetivo de nosotros es que se haga pues de forma segura, ¿no? Que sea un tema de charlar, de debatir, sí, pero sin embargo llegar igual a un consenso donde todas estemos de acuerdo que la vida de las mujeres importa, pues, ¿no? Entonces, no simplemente obviar el tema, hacer de un lado simplemente porque pues crecimos en el patriarcado, crecimos con algunos valores, con algunas culturas donde esta parte, estos temas se visibilizan, no se tocan porque y los miles de comentarios que hay, ¿no? Es prohibido, te baja. Totalmente, sí. Aparte de eso, una cosa que estaba mencionando Pedro es sobre la medicina ancestral, que me parece muy interesante y sobre todo porque hasta, bueno, se sigue haciendo, hay muchas personas que lo hacen y lo pasan y la información se pasa de familia en familia, ¿no? Pero también es como que también hay que reconocer que también son, o sea, pilar o es el cimiento de lo que también conocemos como medicina, o la ciencia, ¿no? O sea, en realidad son cosas que no valoramos a veces. Entonces, eso también, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan sobre esa situación? Bueno, las prácticas de medicina ancestral en nuestro país, por ejemplo, se está promoviendo lo que es una normativa que reconozca el tema de medicina ancestral, ¿no? Como Estado plurinacional de Bolivia estamos conminados, así, obligados prácticamente, así reconocer todas estas formas de medicina como válidas, incorporarlas también dentro de lo que son los sistemas de salud, ¿no? Comunitarios, indígenas, etcétera, involucrarlos. Genera para muchos mucho conflicto, como tú dices, esto de, pero es una medicina, o sea, como que no es científica, ¿no? Claro. No es científica. Pues sí es científica, ¿no? Solo que la ciencia, como la entiende Occidente, es de una forma muy distinta, ¿no? Pero el generar conocimiento se lo hace. O sea, los pueblos indígenas generan conocimiento. No es que no generen conocimiento. Y si es o no ciencia, yo no voy a discutir eso, que se sigan discutiendo entre las académicas eso, pero generan conocimiento y ese conocimiento es válido, ese conocimiento ha existido por cientos y cientos de años. Antes de la República Boliviana, antes de la llegada de Colón, existió ese conocimiento. Tratamos de que todavía perdura el conocimiento porque de a poco muchas de estas prácticas van desapareciendo, este conocimiento se va sepultando, ¿no? Entonces, pero lo que buscamos, y creo que esa es la tarea del Estado justamente, es rescatar lo más que podamos todo esto,
promoverlo en los contextos donde sí se puedan promover, ¿no? Y también, ¿por qué no visibilizarlo igual dentro de los mismos activismos LGBT, ¿no? Hablemos también un tanto de esto, cómo nos puede apoyar, cómo nos puede ayudar. Entonces, igual eso es algo que no he visto, por ejemplo, pero sería interesante. Sí, porque, a ver, saliéndonos un poco del contexto, en el tema de la pandemia, a ver, ¿quién no se curó con Eucalipto? Con eucalipto. Sí. O con medicina ancestral, que muchas veces son recomendaciones de nuestros abuelos, abuelas. Sí. Aunque el eucalipto no es ancestral. No estaba en América. No, pero... o sea, Pero se no entiende, estaba en se- las Américas. se entiende más o menos, ¿no? O sea, el tema de que nos curamos con planta. Exacto. Entonces, Ujú. eso, reconocer y valorar de verdad, ¿no? Ujú. Y bueno, a ver, volvamos al tema. Se sabe que muchas personas también pertenecen dentro del pueblo indígena y prefieren alejarse, ¿no?, de las comunidades justamente por el tema de la discriminación, ¿no? Y migrar a la ciudad, que es algo que no estábamos hablando, lo estaban comentando ustedes. De alguna manera también huyendo de la homofobia y el rechazo de ser una persona LGBTI, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esa situación? ¿Qué podrían decir? Bueno, creo que igual hace rato me adelanté y dije una pequeña introducción ahí, pero y vuelvo y repito, ¿no? No está de más que lo mencione, el hecho de hablar desde mi experiencia, por mí, porque al final yo no sé cómo lo viven los demás, ¿no? Y además que yo conozca personas afro dentro de, mejor dicho, que yo conozca personas de las diversidades sexuales dentro del pueblo afro-boliviano, no es que conozca la gran mayoría. Y bueno, hay personas que prefieren mantenerlo en privado y se respeta, digamos, ¿no? Pero hay personas igual que hablan, entonces esto es destructivo de alguna manera. Y bueno, como ya les mencionaba, a mí me tocó no irme, pero de alguna manera ponerle una pausa a mi activismo, ¿no? Alejarme de mi comunidad, porque mi comunidad en algún momento fue muy agresivo en el tema de palabras conmigo y el tema de mi orientación. Igual creo que justo como hablábamos de lo de la pandemia y todo esto, me tocó encerrarme como a todos, pero también me tocó en silencio llevar el proceso de esto del ataque violento que había de parte de mis tías, tíos, primas, primos, las cuestionantes, las preguntas incómodas, el hecho de tener un círculo. A mí me chocó muchísimo el hecho de tener un círculo muy, muy ameno, donde yo participaba mucho, donde yo era muy activa, ¿no?, en el tema del activismo dentro de la población afro-boliviana, y que estas personas a mí me digan, ¿no?, bueno, ya que sabemos tu orientación, espero yo no te guste, digamos, ¿no?, porque somos primas, ¿me entendés? Entonces, sobrellevar ese tipo de comentarios, que al final no sabes qué responder. Yo no tenía idea qué responderles, y tampoco es como que tenía la obligación de responderles, pero cargaba un peso encima de mí en el tema de que evidentemente esto de alguna manera te afecta emocionalmente, ¿ya? Entonces el no tener ese apoyo en tema de la pandemia, donde igual surgió esto de los ataques de violencia, y no tener un apoyo, no tener forma de salir de ahí, o pedir ayuda inclusive, porque pedir ayuda a mí ya se me hacía muy difícil, porque yo sentía que ahora todos estaban en contra de mí. Entonces, y todos, porque pues para mí todos, mi entorno siempre fue el pueblo afro. Desde que empecé a investigarlo, desde que me adentré y desde que me identifiqué como afro-boliviana, para mí ya eran todo. Y de repente ponerle una pausa a esto, para mí obviamente me chocó, porque yo pensé que estaba en mi lugar seguro, digamos, en mi espacio seguro. Y evidentemente fue algo largo el tema de volver a adentrar, porque evidentemente volví, porque pucha, yo amo mi cultura. Yo una vez descubrí acerca de quién soy, de dónde vengo, yo la amé, digamos, ¿no? Entonces, desprenderme de esto no iba a ser como que ya me alejo y ya dejo de ser afro, no es así. Claro. Entonces, por amor a mi cultura, por amor a los míos, aunque no reciba yo lo mismo, yo sigo ahí, pero ahora con algo como que dando la vuelta a la página. Ahora yo los escuché, toca que me escuchen, ¿no? Y yo voy a venir no con palabras hirientes como lo hicieron en su momento conmigo, sino yo voy a venir con información,
porque pues es hora de romper estos estigmas, de romper estos tabúes, de acabar con la violencia de entre nosotros mismos, primos, hermanos, tíos, ya, o sea, y bueno, tampoco los voy a obligar a que me acepten, a que me respeten, pero sin embargo, creo que mi punto está. El hecho de que yo no voy a devolverles con lo mismo que me dieron, sino yo les voy a devolver con información. Y es lo que he estado haciendo, ¿no? Entonces, ahora dentro del pueblo, al momento en el que volví, podemos hablar de mi orientación, podemos hablar de mi novia. O sea, el hecho de que me pregunten acerca de mi novia para mí es... ¿Quién es tu novia? No lo voy a decir. O sea, pero ya hay un cambio en todo eso, de toda tu experiencia que pasaste ahora, ya hay un cambio. Claro, nosotros tenemos actividades constantemente con el tema de la saya y ella es partícipe, a ella la hacen parte, es parte de nuestro, ¿cómo les digo? Digamos, ¿no? Tenemos preparaciones para hacer una presentación de saya, pónganle, y ella es la que nos pasa agua, o agarra nuestras mochilas, o está con nosotros, o mis primos le hablan, o qué tal, vamos a compartir, digamos. Entonces eso ya para mí es reconfortador, para mí es un gran paso de ese entonces a ahora, y eso. Pedro, decías que recordanos si tuviste que emigrar de donde vivías antes a Santa Cruz, y es algo que le pasa mucho a personas LGBT que forman parte o de un pueblo indígena o de una provincia o de un pueblito alejado, que tienen que salir de sus casas para poder expresar su sexualidad, digamos, ¿no? En la ciudad, y aquí se topan con todo lo que hablamos hace un rato. ¿Qué opinas de todo esto vos? ¿Y cómo crees que esto, o cómo crees que las diversidades, o el tema de las diversidades se debería promover dentro de todo el pueblo indígena, originario, campesino, y de las áreas rurales, también de las comunidades más pequeñas? Bueno, Sharon decía hace un momento, por ejemplo, si alguien lo mantiene en privado, bueno, se respeta, no hay problema, ¿no? Pero justamente el problema, más que problema, pero surge cuando quieres hacer público algo, ¿no? Porque la diversidad sexual ha existido para mí en la historia siempre, ¿no? Pero cuando lo visibilizas, cuando ya lo muestras en lo público, cuando la antropología, la arqueología descubren que hay cerámicas donde dos hombres están practicando sexo oral, dos mujeres están practicándose sexo oral, ya eso genera, ay, no, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ahí es donde justamente surge el problema, ¿no? Y cuando tú como persona LGBT ya te reconoces, ¿no? Yo soy maricón, yo soy lesbiana, yo soy trans, etcétera, ya es imposible que alguien te quite eso, pues, te quite la identidad, no se cura, no tiene por qué curarse, no hay enfermedad en todo esto. Entonces, quieres tú justamente salir, quieres expresarlo, no quieres vivirlo. Yo creo que todas las personas LGBT queremos solamente vivir, que nos dejen vivir, ¿no? Libres, sin violencia, sin discriminación. Ahí está nuestra lucha, ¿no? Queremos vivir libres, tranquilos, tranquilas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ya realmente me asumí y dije, no, yo ya sé lo que soy, tengo que decírselo a mis padres, solo quiero vivir libre. Mi mayor temor era que me boten de casa, ¿no? Ese era mi mayor temor. Y este temor estoy seguro que lo comparten muchas personas LGBT. Ahora pongámonos en una comunidad, ¿no? Pongámonos en una comunidad, en un pueblo indígena, campesino, originario, afrodescendiente. ¿Qué pasa con las personas que quieren vivir su diversidad sexual y de género? Pero está este temor, ¿no? Aquellas personas que se animan a hacerlo terminan saliendo, ¿no? Las terminan echando, las terminan matando, ¿no? Porque sí, se matan personas LGBT también en los pueblos, comunidades indígenas, justamente cuando quieren vivir su vida libre por fuera de la normativa heterosexual, cisgénero. Entonces la violencia se vive, ¿no? Se vive en todos esos espacios. Estoy seguro que se dan, hay muchos casos que se han reportado y se conocen, ¿no? De personas a las que han enterrado. De hecho, hay un caso en particular de una comunidad en Cochabamba, que yo quedé súper asombrado cuando me lo comentaron, que no voy a decir por qué parte, pero por Cochabamba, dentro del valle,
todavía se celebran, digamos, como fiestas carnavales y demás, ¿no? Y sí, por ejemplo, llegan a aceptar a parejas de 2 hombres, ¿no? Pero cuando se enteran que es una mujer con otra mujer, las entierran vivas, ¿no? Y esos casos sigue pasando ahora. Esos casos no sé si seguirán pasando, pero se han reportado. Y justamente es una compañera que ya tiene sus 60 y algo años que me comentó que en un carnaval ella lo vio, ¿no? Ella lo vio y yo quedé súper asombrado, pero no me sorprende que estas prácticas hayan sucedido, digamos, en muchos otros contextos, entornos, pueblos guaraníes, mojeños, etcétera. Seguramente que sí, ¿no? Entonces, la violencia la vivimos como personas LGBT y bueno, en entornos donde tal vez no se visibilizan como los pueblos indígenas originarios, donde sí, no se lo hace de una forma muy abierta, es como la violencia mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pasa a huir incluso por tu propia vida de ese lugar, sabiendo, digamos, yo qué sé, imagínense que estoy en un ayu, quiero vivir mi sexualidad, ¿no? Como maricón, quiero, no sé, experimentar relaciones sexoafectivas, porque es tu derecho a hacerlo, voy a tener que huir, ¿no? Porque en mi entorno, en mi comunidad, no me van a aceptar. Hay casos donde sí, se han llegado a integrar muy bien, se conocen, pero esos son casos, diría yo, excepcionales, ¿no? Donde se ha logrado integrar la comunidad, ha logrado sensibilizarse, conocer, etcétera. Y ahí está la tarea, ¿no? La tarea pendiente está en que podamos promover estas reflexiones dentro de los también pueblos indígenas, originarios, campesinos, afrodescendientes, ¿no? Lo estamos haciendo como diversidad sexual ahora, desde el lado del hecho indígena, ancestral, pero también hay que hacerlo en estos otros entornos, ¿no? Visibilizando la diversidad sexual. Igual y hablábamos de salir de tu comunidad, de tu pueblo y todas las vulneraciones que enfrentás al ser una persona migrante, ¿no? Que está aquí en la ciudad, que acaba de llegar, y todas esas cosas que se pasan con la violencia, con la inseguridad, con todo este tema económico. Entonces, no solamente es salir y pensar que, bueno, ya estás en, qué sé yo, en Santa Cruz y ahora puedes ser libre, sino que aquí también se pasan muchas otras cosas, muchas otras vulneraciones, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante también este tema. Y como vos mencionás, estos casos, quizás nosotros no los conocemos y estas prácticas siguen pasando dentro de comunidades, de pueblos indígenas. Y cómo ustedes, aparte de la información, de la visibilidad, creen que hay alguna otra forma de que estas cuestiones con la discriminación en la población indígena puedan transformarse. Ahora yo te quiero preguntar si se puede ser LGBT dentro del pueblo afroboliviano ahora con tu experiencia. ¿Se puede ser lesbiana? ¿Se puede ser maricón? No sé, tal vez no creo que vaya mucho del si se puede o no, porque al final lo que sos no, nadie te lo va a quitar, nadie te va a decir si lo sos o no. Pero sin embargo, el hecho de hablar ya de las diversidades sexuales dentro del pueblo afroboliviano, claro, lo hablamos, pero lo hablamos quienes quieren escuchar acerca del tema, ¿ya? Porque evidentemente, no voy a generalizar, no todos quieren escuchar, no todos quieren formar parte, no todos son tolerantes, ¿ya? Entonces, lo hablamos. O sea, me puedo quedar en eso porque es amplio el tema y definitivamente creo que si lo hablo así en general, creo que de alguna manera estaría hablando por otras personas, las cuales yo no quiero hacer, yo no voy a asumir eso. Entonces, nada, digamos. Me quedo en eso. Pedro. Bueno, en mi caso, yo me presento, ¿no? Cuando me ha tocado hacerlo en algunos espacios, con la intención de incomodar sobre todo. Como coya, como quechua, como maricón, lo he hecho en la universidad varias veces, ¿no? Frente a mis docentes, cuando me entregaban el título y demás, ¿no? No me genera un conflicto. Porque claro, el entorno en el que yo vivo también, que es parte de la ciudad, urbanidad, digamos, donde ya puedes ver en los micros cómo hay parejitas de 2 chicos, 2 chicas que están ahí, ¿no? O sube una mujer trans al micro y todos estamos ahí. Claro, ya las personas como tal, por muchas razones es como, o lo respetan o ya no les importa, ¿no? Así, no me interesa su vida, me da igual. Ok, pero en las comunidades, en los pueblos, esto todavía no es una realidad, digamos, ¿no?
Yo particularmente también tengo parte de mi vida, mi experiencia en lo que es el Chapare, el Trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, que tiene unas características, por ejemplo, se organizan por sindicatos, ¿no? Están movilizados igual, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, viviera como maricón abiertamente en estas comunidades, ¿no? En el Chapare, digamos, en un sindicato? ¿Qué pasaría? ¿Podría yo ser un dirigente abiertamente maricón? ¿El Chapare? Es algo que me pregunto yo. No es una realidad que no creo que la pueda vivir, porque ya mi realidad es otra, pero que, por ejemplo, no vemos, ¿no? O ustedes conocen a un dirigente de sindicato maricón. Yo conozco a una dirigente de sindicato trans en un pueblo aymara por La Paz, que sí la conozco, ¿no? Que está bien integrada como tal, pero no, ese es como le digo, un caso excepcional, ¿no? En otros casos no se han podido dar, no los conocemos, no se visibilizan. Entonces yo creo que las reflexiones, por como le decía antes, están todavía pendientes para justamente los pueblos. Nosotros estamos avanzando, me parece genial. A ver estos carteles, por ejemplo, aquí podemos asumir que una es aymara, la otra es guaraní, se están dando un beso, ¿no? Sí. Pero, y eso está genial, ¿no? Sí, eso es real, ¿no? Y es amor también, y tiene que respetarse, ¿no? Pero no estoy seguro si eso lo vemos a diario, ¿no? En nuestro contexto y demás. Entonces, tenemos todavía pendiente trabajar esas formas de visibilizar desde los colectivos también LGBT. Hay que hacerlo y nada. Yo quiero, bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, es que me causa un poco de, por ejemplo, también un poco de ruido, que también muchas personas no nos cuestionamos de dónde venimos, ¿no? O sea, y eso también debería ser una tarea de todas las personas. Y eso también lo dejo para mí, sobre todo para eso, conocer quiénes fueron mis ancestros, las personas, mi cultura, y etcétera. ¿Cuáles creen ustedes, ya para terminar, cuáles creen ustedes que son los desafíos de las diversidades sexuales ancestrales para el futuro, ¿no?, de nuestro país? Los desafíos. Yo creo que un principal desafío que tenemos todas las personas, seamos o no LGBT, es el hecho de realmente hacer real, en términos reales, el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, si me toca defender, si me toca salir a la calle, lo voy a hacer por el Estado Plurinacional de Bolivia, porque somos un Estado plurinacional, no somos como tal una república. Aún seguimos manteniendo muchas formas de gobierno, estructura, etcétera, de república, porque es una transición, tampoco a la noche a la mañana vas a cambiar algo que en 200 años se ha construido, pero somos un Estado plurinacional, porque justamente yo reflexionaba con este tema de un periodista cruceño, decía él, es muy difícil ser cruceño viviendo en Bolivia. Yo digo que es muy difícil ser indio, ser colla, ser quechua, viviendo en Bolivia. Porque esa historia de Bolivia ha sido una historia que se ha construido principalmente bajo héroes criollos, bajo el Mariscal Sucre, ¿no? Bajo Unflor de Chávez, la Santa Cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Estado Plurinacional de Bolivia ya nos reivindica también la historia de los pueblos, ¿no? Aquí también ha habido rebelión indígena, ha habido rebelión aymara, se ha matado justamente a Bartolina Sisa, Tupac Katari, Tupac Amaru, etcétera, por esa rebeldía, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, pendiente está para todas las personas, creo yo, es el hecho de realmente consolidar el Estado Plurinacional de Bolivia. Y tenemos que recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia promueve la interculturalidad, ¿no? O sea, tú vas a seguir siendo quechua, vas a seguir siendo guaraní, si te vas a vivir a Cobija, si te vas a vivir al norte de Potosí, si te vas a Puerto Suárez, sigues siendo lo que eres. Y las personas, tu entorno, tiene que respetar eso que eres. Hay que buscar formas de convivir armónicamente. El carnaval lo vivimos de una forma muy distinta en cada uno de los departamentos, ¿no? Y están muy arraigados con nuestras culturas, ¿no? Estas formas de expresión, por ejemplo, de no permitir que se hagan entradas paseñas en el cambódromo porque no es de Cambas. No, pues, ¿no? Estamos volviendo atrás. Estamos volviendo a un momento muy, muy, muy crudo de la historia. Entonces,
tenemos que recordar que ese Estado plurinacional de Bolivia se asenta sobre el reconocimiento de la interculturalidad, de la diversidad, ¿no? De lo diferente como algo que nos hace más y no nos hace menos. Y dentro de eso está la diversidad sexual y de género, ¿no? Lesbianas, gays, trans, habitamos, somos bolivianos, bolivianas, bolivianes. Entonces hay que promover que este Estado que aún se está construyendo y demás. No soy tan anarquista, ya se darán cuenta, porque creo que el Estado todavía existe, no puede estar presente. Tenemos que construirlo de una forma plural, de una forma muy diversa, no visibilizando todas estas realidades, porque no sé, a mí, yo en claros ejemplos diría, no sé, que el gobierno, por ejemplo, o los gobiernos saquen publicidad, promocionen sus imágenes, ya no con propagandas pues de la familia blanca, no, pongamos algo más real, no sé, pongamos una familia donde está un chico trans, ¿no? Son morenos, son quechos, son aymaras, etcétera, son migrantes. Entonces, visibilizar eso con imagen también es muy importante, ¿no? Y hablando del contexto aquí en Santa Cruz, lo que mencionabas de las entradas paseñas en el Cambódromo, ¿cómo es más difícil hablar primero de la población LGBT? Porque según en Santa Cruz todos son heterosexuales, ¿no ves? Sí. Y aparte, hablar de población indígena, originaria, campesina, afroboliviana, ¿cómo se vive aquí en el contexto ya de Santa Cruz? Porque sabemos que es mucho más difícil que en otros departamentos, ¿no? Por toda esta identidad cruceña que hay muy arraigada, digamos, a lo de todos blancos heterosexuales tradicionales y naturales. Bueno, a ver, en mi organización nosotros participamos de la entrada de los paseños, justamente lo que hablaba. Nosotros participamos en la entrada de los paseños y si mal no recuerdo, en el año 2023, sí, en el año 2023, a horas, ni siquiera pues fue días, qué sé yo, semanas, a horas de que nosotros entremos, participemos de la entrada, no, hubo un cambio así total de planes. Porque los cambas, los cruceños, dijeron que el Cambódromo es de los cambas, de los cruceños. Entonces, una entrada de los paseños, realizarla acá, era un insulto, era pasar sobre los derechos de ellos, ¿ya? Entonces, y los derechos de nosotros, ¿no? Porque tomemos en cuenta que hay migrantes en todos lados, ¿no? Hay cambas en La Paz como hay collas aquí en Santa Cruz. Claro. Entonces, como que pucha, no tiene lógica, pues no tiene sentido, ¿no? Y vivirlo de muy cerca, justamente lo que mencionaba Pedro, el hecho de que nos cierren las puertas del Cambódromo para que nos limiten, nos prohíban a nosotros bailar y mostrar nuestra cultura, porque en realidad es lo que hacemos nosotros, mostrar nuestra cultura desde nuestra danza, desde nuestra música. Entonces fue muy chocante, y es muy chocante porque hasta la fecha sigue habiendo el tema de que bueno, y al año está esa incertidumbre, ¿no? Y al año ojalá que no nos pase lo mismo. O pucha, al año hay que ver alternativas. O sea, ponernos a pensar de que alternativas, porque sabemos que van a seguir vulnerando nuestros derechos a la participación dentro de Santa Cruz, que cabe mencionar, también hay afrocruceños. Soy una afrocruceña, entonces claro. Por ende, obviamente, también creo que me corresponde. Porque soy aparte de ocupar el espacio en el que habitas, digamos, ¿no? O sea, vivir en Santa Cruz y muchas personas nacieron en Santa Cruz. Sí. Y es que aparte también es como que se justifica ese racismo queriendo integrar a los pueblos originarios orientales, ¿no? O sea, supuestamente quieren integrar o visibilizar más al oriente que al occidente, pero en realidad, al final de cuentas, como que ni siquiera conocen su propia cultura. Exacto. O sea, ¿no ves? ¿Qué opinan sobre eso ustedes? El desconocimiento como tal acerca de lo que mencionabas es el hecho de que digan que no hay negros en Santa Cruz, ¿ya? O que el hecho de que las personas afro no sean nacidas aquí en Santa Cruz. Porque me ha pasado mucho de que, ¡ay, qué linda! ¿Y de dónde venís? O de qué país sos, digamos, ¿no? Entonces como que, pucha, y el hecho de redundar en lo mismo, claro que en algún momento a mí me causaba gracia, pero redundar en lo mismo, decirle, yo soy nacida aquí en Santa Cruz, ¿no? Y como yo, miles, porque hay miles de afros, bueno, no voy a decir miles, ¿no? Porque no sé una cantidad exacta como tal de afros aquí en Santa Cruz, pero sin embargo, habemos afrocruceños aquí en Santa Cruz, ¿ya? Como hay también afros en Cochabamba, afros en La Paz, afros en Tarija. Entonces, desconocer aquí es
es un acto de ignorancia, pues qué más, digamos, ¿no? A pesar de que nosotros nos presentamos, damos charla, nuestro activismo cada vez está siendo más visibilizado de alguna manera, entonces que la gente siga redundando en eso suele ser muy chocante, es muy chocante y es irritante, pero claro, pues toca, ¿no?, seguir hablando del tema. Y algo que también estaba diciendo Pedro, que me llamó mucho la atención, fue que los pueblos, bueno, las personas que se reconocen como tal, tienen también un estereotipo, ¿no?, que se maneja todavía en Bolivia, que las diversidades, bueno, aparte de ser diversidades indígenas, son iletrados, analfabetas, se mantiene ese estereotipo, y que no se les puede dar un espacio político o un cargo político para que nos represente. Y yo recién conozco, bueno, sé que hay una persona trans que está tomando el mando en algún lugar, o sea, eso es muy interesante de saber y que deberíamos conocer también. Bueno, sí, esas experiencias se están dando, los conocemos, por ejemplo, Nación Marica también es una plataforma que ha estado investigando mucho, tratando de visibilizar el hecho de personas LGBT de diversidades sexuales ancestrales, ¿no?, que traen justamente al debate esto, ¿no?, de ser indio, ser maricón, ser colla, ser quechua, ser aymara, guaraní, mojo chiquitano, etcétera, y ser LGBT, ¿no? Entonces, que es importante, lo vamos haciendo y hay que ir materializándolo, ¿no? Justamente como también Sharo lo menciona, de Santa Cruz. Para mí Santa Cruz, de hecho, a diferencia de las otras ciudades, que casi conozco todas las ciudades del país, es la más intercultural, desde mi punto de vista. Vos salís a una calle, andate a la Ramada, vos vas a ver menonitas. Vos los menonitas ni siquiera los ves en La Paz, digamos. Pero aquí vas a ver menonitas, personas afro, collas, quechas, guaranís, vas a ver cambas cruceños, que son descendientes croatas, alemanes, etc. Entonces es un reto, pues, no es un reto para nosotros en Santa Cruz realmente integrar toda esta diversidad cultural, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que ir rompiendo esta imagen de una Santa Cruz solamente de familias de élite, ¿no? Y promover más esta imagen real, que es, creo, una mayoría también, ¿no? El hecho de una Santa Cruz más diversa, más popular, ¿no? Más igual en el mercado. Vamos a un mercado nomás y nos vamos a dar cuenta que, cuánto colla no hay acá, ¿no ves? Entonces, eso. Muchas gracias, chicos, por toda esta información que nos han dado, por todas estas puntos de vista súper interesantes que hemos tenido. Incluso nosotros con Britel hemos aprendido en cada episodio y ahora más. Yo quiero, por último, para más o menos ir cerrando, que nos hablen de lo que ustedes quieren para Bolivia. Háblenle al público, díganle algún mensaje motivador que ustedes tengan, cómo esperan que sea Bolivia en función al tema que estamos hablando, para despedir todo este programa. Yo quiero un país ya en 2025 más adelante, un país donde todas las personas podamos vivir libres de violencia, o sea, que donde respeten lo que eres, ¿no? Donde tú vayas y camines seguro, ¿no? Si tú quieres un trabajo en la alcaldía, tú quieres un trabajo en la gobernación, ¿a quién tiene que importarle si sos colla, sos quechua, tu familia se llama como, si sos maricón? No, o sea, hay que realmente, yo quiero un país donde vivamos, ¿no?, libres de violencia, donde todas podamos ejercer nuestros derechos y también cumplir con nuestras responsabilidades. Tenemos unas elecciones el 17 de agosto y todas estamos con la responsabilidad de asistir y votar, ¿no?, por el futuro de nuestro país. Y ahí reflexionemos, creo que todos y todas, por favor, realmente démonos esa tarea, porque es parte de nuestras responsabilidades. Qué país queremos, ¿no? Y qué candidato o candidata en este caso puede representar mejor a ese país que queremos, ¿no? Yo no quisiera, por ejemplo, un país con gobiernos, perdón si me paso a esta parte, no quisiera un Milei, digamos, ¿no? O un Donald Trump, donde está mandando a la mierda los derechos de todas las personas trans, personas LGBT, ¿no? Me he visto afectado de alguna forma por esto, la verdad, ¿no? Yo no podía creer que incluso me llegase a afectar a mí, pero lo ha hecho. Entonces, no retrocedamos en los derechos y bueno, decidamos bien.
Adelante, Sharon, Ok, contanos. gracias. Bueno, igual creo que el mensaje que quiero dar va de la mano juntamente con lo que dice Pedro, ¿no? El tema de nuestros derechos y la vulneración. En realidad yo no quiero vivir en un país ya con miedo, no quiero sobrevivir, yo quiero vivir, ¿no? El hecho de que rompamos estigmas, rompamos tabúes. Sé que muchos vivimos dentro de culturas, de organizaciones donde los valores son muy latentes, el tema de la religión y todo este tema, bueno, aprender a separar, ¿no? El tema de que Estado y religión son, bueno, asuntos separados como tal. Entonces, el tema de que se respete mi pensar, el que se respete mi cultura, mi orientación, depende de que sea una sociedad más justa, pues, ¿no? Con respeto, igualdad y equidad como tal. Entonces, ese es mi mensaje. Así es, muchas gracias nuevamente Pedro y Sharon por acompañarnos aquí. Les invitamos a todas las personas que nos han estado acompañando hasta el final de este episodio que sigan acompañándonos en los demás. Igual en las redes sociales de nuestros invitados, que imagino que siempre están potentes en todos sus mensajes. Los van a colgar por ahí, por favor. Britel, igual, gracias por Muchísimas gracias, Sharon, Pedro, de verdad, muy lindo el podcast del día, aprendimos bastante con Jeremy y bueno, hasta otro episodio, ¿no? Muchísimas gracias a todos, todas y todes, nos vemos, este es el podcast Mientes Libres, Corazones Diversos, nos vemos en el próximo.